Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. El tema de hoy es interpretación cuantitativa de una reacción química que tiene que ver ya con cantidad de reactivos y productos. En este video voy a explicar brevemente estequiometría. Voy a enlistar unos pasos que son como recomendación para resolver problemas de reacciones químicas. Y luego paso a resolver tres ejercicios. Uno que involucra cálculos mol-mol, uno mol-masa y otro para masa-masa. Bueno, estequiometría es el estudio cuantitativo de reactivos y productos en una reacción. Hasta se fijan, es algo similar a lo que mencioné ahorita en la introducción, ¿no? Y bueno, una pregunta común en un problema de reacciones químicas o en un laboratorio, ya para verlo más práctico, o en la industria, sobre todo en la industria química, pues una pregunta común es, por ejemplo, ¿cuánta cantidad de producto puedo obtener a partir de X cantidad de materias primas, ¿no? O en un problema pues, de cuántos reactivos, ¿no? O también a la inversa, o sea, ¿cuánta cantidad de materia prima yo necesito para producir X cantidad, ¿no? Suponiendo que se me está pidiendo producir X número, ¿no? 20 toneladas de X sustancia o 20 kilos o no sé, ¿sale? O en un laboratorio quiero obtener 20 gramos de alguna sustancia, pues cuánta materia prima debo de colocar, ¿no? Y no porque sean 20 va a ser 10 del reactivo A y 10 del reactivo B, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que ver, no son necesariamente equivalentes, hay que ver esas relaciones de acuerdo al balanceo, ¿no? Entonces, básicamente esas son las preguntas en un problema de estequiometría, ¿no? Como ya lo mencioné. También, para resolver un problema de estequiometría, es necesario conocer algunos conceptos, como es masa molar, lo que es el mol, lo que es la conversión de unidades y balanceo. Manejar balanceo, conversión de unidades y lo de la masa molar y mol, pues es lo básico, ¿no? Comprender esto. A continuación voy a mencionar unos pasos para resolver problemas de reacciones químicas y luego cuando ya haga los ejercicios van a ver que utilizamos esto, ¿sale? Básicamente estamos utilizando esto. Muy bien. Muy bien, los pasos para resolver problemas de reacciones químicas. Paso número 1. Escribir las fórmulas correctamente tanto de los reactivos como de los productos. Va a haber problemas de estequiometría que nada más no te dan la ecuación, nada más te dan los reactivos ahí mismo donde está escrito el problema, te dice reacciona esta molécula con esta y me produce esto. Y entonces te da los nombres, ni siquiera te da las fórmulas, entonces tú a veces tienes que escribirlas, ¿no? Entonces estoy partiendo de un problema de lo más que te puedes encontrar, ¿no? Que a lo mejor no te da ni siquiera la ecuación. Entonces hay que escribir la ecuación correctamente, ¿no? Muy bien. Paso número 2. La ecuación debe estar balanceada. Entonces si en un problema no te dieron la ecuación, pues tampoco va a estar balanceada, entonces hay que balancearla. Obviamente hay problemas que ya te dan la ecuación y te la dan también balanceada, ¿no? Hay unos que te dan la ecuación, pero tienes que balancearla. ¿Ok? Entonces, independientemente de eso, hay que seguir el paso 1 y 2. Si ya está el paso 1 y 2, pues bueno, te vas al 3, 4 y al que sigue, ¿no? Muy bien. Hay problemas que ya te dan el problema, te dice, ¿cuántos moles de X sustancia se producen a partir de X moles de este reactivo de acuerdo a la siguiente ecuación balanceada? Y ya, pues te dan la ecuación balanceada y todo, ¿no? Muy bien, pero si no, pues hay que hacer el paso 1 y el paso número 2. Paso número 3. La ecuación balanceada, convertirla a moles. Esto realmente no hay que hacer ninguna conversión. Es más bien un recordatorio, jóvenes, de saber que la ecuación balanceada, esos coeficientes, no es el número de moléculas. Estrictamente sí lo es en un balanceo. Pero recuerden que no puedo pesar 2 moléculas, pero sí puedo pesar 2 moles. Y como el número de moléculas es numéricamente igual al número de moles, entonces la ecuación no hay que convertirla, simplemente hay que leerla como 2 moles de X reactivo, en lugar de mencionarlo como 2 moléculas. ¿Sale? O sea, el paso número 3 es como un recordatorio. La ecuación no va a estar en moléculas, va a estar en moles. Muy bien, paso número 4. Con estos coeficientes que obtuviste en el balanceo, entonces los utilizamos para el paso número 4, para calcular el número de moles de las cantidades que nos pide cierto problema.
Entonces, si se fijan, los coeficientes de la ecuación balanceada son muy importantes para resolver un problema de estequiometría, porque aquí el paso número 4 es el que está resolviendo ya el problema. Ya te está encontrando cuántos moles de X producto o X sustancia se necesitan, ¿no? Para X o Y razón, dependiendo de lo que pida el problema, ¿no? Entonces, el paso número 4, importante. Si el problema que estás resolviendo te da el dato en moles y te pide el producto o reactivo, lo que sea, te lo pide en moles, entonces aquí se acabaría el problema porque no hay que hacer ninguna conversión. Pero imagínate un problema que te dice, oye, tengo ciertos moles de reactivos, ¿cuántos gramos de producto me da? De este producto me da. Entonces, como te piden gramos, hay que convertirlo a gramos, ¿no? Entonces, en ese caso hay que utilizar o hay que pasar al número 5, que es usar los números calculados de moles, o sea, en el número 4, esto que calculaste en el paso 4, hay que, y mediante las masas molares, obviamente, hay que convertirlo a las unidades que se requieran. ¿Qué unidades? Pues ya sean gramos o litros, ¿no? Ya sean unidades de masa o unidades de volumen. Por cierto, en este video nada más voy a hablar de masas, de cambiar de mol a masa, y no voy a hablar de volumen, ya sería en otro video, ¿no? Porque hay que tomar en consideración algunas otras cosas, ¿no? Como que dependiendo si está líquido o está gaseoso. Entonces aquí vamos a enfocarnos nada más en mol y masa. Y pues no menos importante y último paso es verificar que el resultado sea razonable, ¿no? Pues en términos físicos. Vamos a ver pues ahora sí ya un ejemplo de estos pasos, ¿no? Y luego ya paso a resolver ejercicios ya en específico ya de algo que se esté pidiendo en un problema. Paso número 1. Escribir las fórmulas correctamente en la ecuación. Suponiendo que un problema me dice algo y entonces suponiendo que son estos y lo escribimos correctamente. Me dice que el problema a lo mejor que gas butano que reacciona con oxígeno me produce CO2 más agua. Pero si yo cometo un error y aquí coloco H2O2 o no sé de nomenclatura y lo escribí mal y en vez de dióxido pues no le pongo el 2 y le pongo monóxido X, no sé, por cualquier razón, si lo escribimos mal, entonces el balanceo, este subíndice nos va a afectar en el balanceo y obviamente va a estar incorrecto. Entonces a eso se refiere el paso número 1, escribir correctamente las ecuaciones. Pero si el problema, repito, ya te lo da la ecuación, pues bueno, pues ya está resuelto el paso número 1. Ahora, se observa que la ecuación no está balanceada, entonces hay que pasar, o este es el paso número 2, hay que balancear la ecuación. Aquí voy a balancearla ya como quedan los coeficientes, no voy a explicar balanceo, ahí hay otros videos que lo explican, ¿sale? Muy bien, ahora que está balanceada ya tenemos los coeficientes de esta ecuación. Y entonces ya está el paso número 2, ¿sale? Aquí pues estuvo rápido porque ya está balanceada. Pero recuerden, a veces balanceo lleva un poco de tiempo. Muy bien, entonces pasamos al paso número 3, que dice convertirlo a moles. Les digo, aquí no hay que hacer nada, pues, se fijan, no hay que hacer conversión. ¿Por qué? Porque el número de moléculas es numéricamente igual al número de moles. Entonces nada más lo que vamos a decir, en vez de decir que 2 moléculas de gas butano, vamos a decir que son 2 moles. Recuerden, para resolver problemas de reacciones químicas debemos utilizar la unidad de moles, porque nos basamos en el mol. Y ya del mol encontramos la masa o el volumen, ¿sale? Muy bien. Yo aquí lo voy a apuntar, ahí están. Pero no es necesario. Ya en tu problema, cuando lo resuelvas, no es necesario poner esto que está aquí, ¿sale? Únicamente con lo que está ahí arriba. Se entiende, pues, es un recordatorio. Comprendan que la ecuación en un problema de estequiometría está en moles. Entonces dice 2 moles de gas butano, que reacciona con 13 moles de oxígeno, me produce 8 moles de CO2 más 10 moles de agua. Y hasta aquí el paso número 3. Ahora vamos al paso número 4. El paso número 4 decía, ahora sí ya utilizando estos coeficientes, ¿verdad? Utilizando estos coeficientes, encontrar ya la cantidad de moles que me esté pidiendo cierto problema. Entonces, nada más, aquí no voy a resolver porque no hay un problema como tal, voy a explicar este paso. Hay que comprender lo siguiente para resolver este paso, pues. Hay que comprender que estas cantidades que están aquí, estas cantidades son estequiométricamente equivalentes, ¿sale? Es decir, estos 2 moles de gas butano son equivalentes con este a su vez con este y este a su vez con este. Esas son igualdades, ¿sale? Y esto me va a servir para hacer yo mi
a mí que yo utilizo más la regla de 3 para hacer mi regla de proporcionalidad, ¿sale? Si utilizas ahí análisis dimensional o algún método para conversión de unidades, bueno, pues te sirve para sacar tus factores de conversión, ¿no? Ya sea este con este, este con este, este con este, etc. Entonces ahí lo voy a explicar, ¿sale? Entonces, el decir que es estequiométricamente equivalente se utiliza este símbolo y también a veces este. A mí en lo personal me gusta más este y entonces ahí lo apunto. ¿Se fijan? O sea, son estequiométricamente iguales. Este con este, ese con ese, todos con cada uno de ellos. Entonces, teniendo esto, como ya lo mencioné, esto me sirve para obtener mi factor de conversión, o en mi caso que utilizo la regla de 3 para hacer mi proporción y entonces poder encontrar la cantidad de moles que me está pidiendo cierto problema, ¿sale? Si utilizas el análisis dimensional o algún método para conversión de unidades, por ejemplo, digamos que vamos a hacer un problema que involucra este y este, ¿sale? Y entonces decimos que 2 moles de gas butano deben reaccionar con, esa es como está en la ecuación, pero lo cambiamos y decimos que son equivalente a 13 moles de oxígeno, ¿sale? Entonces, si utilizas, si lo quieres hacer el factor de conversión, pues entonces dirías que 2 moles de gas butano entre 13 moles de O2 es equivalente, ¿sale? O al revés, ¿no? Dependiendo de lo que te estén pidiendo. Si te piden moles de oxígeno, pues utilizarías una de estas. O si te piden moles de gas butano, pues hay que utilizar esta, ¿no? Para que se eliminen aquí estos con esto y te queden los moles de oxígeno. Pero bueno, a mí les digo, yo utilizo más la regla de 3. Entonces yo en vez de hacer esto, yo hago lo siguiente y digo nada más. 2 moles de gas butano son equivalentes o es proporcional a 13 moles de oxígeno. O sea, 2 moles de este deben reaccionar, porque están aquí los dos en reactivos, debe reaccionar exactamente con 13 moles de oxígeno. Y ya, pues yo encuentro, si me dicen cuántos moles de O2, a partir de no de 2 moles, sino de 4, pues ya hago la regla, ¿no? Y este por este, entre este. Y entonces, pues también pone mucho, son 26 moles, ¿verdad? ¿Se fijan? Es muy sencillo resolver un problema de estequiometría. Es sencillo, pero cuando tienes la ecuación balanceada. Porque ahora sí sabes que 2 moles deben reaccionar con 3 moles de oxígeno, que 2 moles de este deben reaccionar con 13 de este. Si no está balanceada, pues no sabrías, no tendrías tu factor de conversión o para hacer tu regla de 3, ¿no? Entonces por eso es muy importante balancear. Una vez que balanceas, ahora sí, pues ya que lo que te pidan, ¿verdad? Ya tienes los coeficientes para hacer tus factores de conversión o para hacer tu regla de 3, ¿no? ¿Sale? Muy bien. Entonces, aquí lo hice ahorita con estos dos reactivos, pero también puedo decir que puede ser con el gas butano con el CO2, ¿no? O sea, se utiliza esta sustancia con esta, ¿sale? O también el oxígeno con el CO2. Y pues ya, ¿no? También con el agua, nada más que pues ya, para continuar con el video, ¿no? Hasta ahí sería el paso número 4. Ahora, el paso número 5 depende. Si el problema te pide el resultado en moles, ¿sale? Y el dato que te da está en moles, pues ya se queda en el paso número 4 y se acaba. Ya nada más haces verificas que el resultado sea razonable. Pero si el resultado te lo pide en gramos, entonces tenemos que pasar al paso número 5, que es convertir esas cantidades a las unidades requeridas. Y como vuelvo a mencionar, en este video y en estos ejercicios me voy a enfocar nada más de mol a más. Volumen ya lo dejo para otro video, ¿sale? Muy bien, entonces convertir las cantidades conocidas en unidades requeridas. Entonces, dependiendo de esto, de las unidades que te pida, puede haber distintos tipos de cálculos estequiométricos. Puede haber mol-mol, o sea, si todo es en mol, el dato te lo da en mol y te pide el resultado en mol. O puede haber mol-masa, tengo tantos moles, ¿cuánta masa se obtiene? Mol-masa. O puedes haber problemas masa-masa. O sea, se te dice, tengo tantos gramos de reactivo, ¿cuántos gramos de producto obtengo? Entonces es un problema masa-masa. Muy bien, hasta aquí los 5 pasos explicados, ¿verdad? Con esta ecuación. Ahora voy a pasar a resolver un problema mol-mol, mol-masa, masa-masa, pero voy a utilizar esta misma ecuación y ya utilizamos el paso 1, 2 y el 3. Voy a resolver ya esto nada más, pues ya con el paso 4, ¿no? Porque ya la ecuación ya está aquí, la ecuación ya está balanceada y sabemos que está en moles.
Muy bien, entonces voy a partir aquí del paso número 4 y ya vemos qué es lo que me pide en cada caso. Vamos entonces a resolver un problema mol-mol. Y dice así, ¿cuántos moles de CO2 se producen a partir de 2.43 moles de gas butano, dada la ecuación balanceada? Pues ya, ¿no? Como ya la hicimos. Y hace una aclaración, aquí hay O2 de sobra. ¿Por qué dice que hay oxígeno de sobra? Pues porque hay 2.43, hay más de lo que necesita. La ecuación dice que necesita 2 moles de este para 13 de este. Y como el problema marca 2.43, y si yo no hago esta nota, alguien me puede decir, no, profe, es que nada más hay 13 moles. Y entonces, pues no pueden reaccionar más que 2, y entonces el resultado sería 8 moles. Pero no. Entonces, para que no suceda eso, hay oxígeno de sobra. Entonces, aquí, para comprender esto, ¿qué hago con todos los demás reactivos? Y aquí nada más me habla de estos dos, vamos a hacer lo siguiente. Si el problema nada más me está indicando este y este no me lo está diciendo, nada más me está dando como dato que hay de sobra. Entonces, aquí yo nada más me voy a enfocar en esos dos, en los dos que me indica el problema, este y este. Este por el momento y este por el momento no lo voy a considerar. Ya sé que hay de sobra de oxígeno. Entonces, nada más voy a utilizar estos dos para hacer mi factor de conversión o en mi caso para hacer mi regla de 3. ¿Sale? Sí, espero que se me haya explicado en esto. Entonces, decimos lo siguiente. 2 moles de gas butano me producen 8 moles de CO2. ¿Se fijan? Hago nada más entre ellos. Y esto ya no lo considero. ¿Sale? Porque no me está preguntando de agua. Y oxígeno hay en exceso. Entonces ya nada más considero a estos dos. Y entonces ahora me enfoco en qué me dice el problema. Me dice cuántos moles de qué. Cuántos moles de CO2. Y pues así lo apunto, ¿no? Cuántos moles de CO2 me produce. Aquí está. Me producen, pero no 2, ¿verdad? Porque con 2 me da 8. Me producen 2.43 moles. Entonces, pues así lo apuntamos. Y ahí está ya mi regla de 3, que dice 2 moles de gas butano me produce 8 moles de CO2. 2.43, ¿cuántos me produce? Y ya estamos casi a punto de resolver este problema. Ya nada más hacemos la regla de 3, que es este por este, y el resultado entre este, ¿no? Hacemos los cálculos, la operación, y nos da 9.72 moles de CO2. Y como no me pide las unidades gramo, entonces aquí terminamos en el paso número 4, ¿sale? Obviamente el 6 pues es nada más verificar que sea razonable, y si es razonable, pues si 2 moles me da 8, 2.43 pues me debe dar más de 8, ¿verdad? 9.72 más o menos, o sea, pues exactamente, pues, ¿verdad? Pero imagínate que fuera 2.43 y luego que nos diera un resultado de 6.8. Ah, caray, pues si 2 me da 8, ¿cómo 2.43 me va a dar menos que 8? Pues no, ¿verdad? No es congruente con la regla de 3 o con la regla de proporciones, ¿no? Entonces el resultado, paso número 6, el resultado es razonable. Y ya resolvimos un problema mol-mol. Vamos ahora a convertir este problema, pero en un problema mol-masa. Y pues para ello, pues ya debo de cambiar estas unidades, ¿sí o no? ¿Sale? Entonces, en vez de ver aquí, en vez de moles, voy a cambiarle a gramos. Y vamos a decir 52 gramos. Y dejo la misma mol porque es un problema mol-masa. Entonces aquí te estoy pidiendo el resultado en moles. ¿Cuántos moles de CO2 se producen a partir de 52 gramos? Es un problema mol-masa. ¿Se fijan? Por eso se llama problema cálculo de mol-masa. Y aquí pues continuamos con la misma. Son los mismos compuestos, es el mismo gas butano y CO2 que está participando. Hay oxígeno de sobra y el agua no lo menciona, no lo voy a considerar en este momento. Y entonces hago mi regla de 3 o de proporción. Y decimos 2 moles de gas butano me da 8 moles de CO2. Nada más que pues aquí el dato está en gramos. No puedo poner aquí 52 gramos porque aquí tengo mol y aquí tendría gramos. Y entonces ahí pues hay un conflicto de unidades. Aquí una de dos. O convierto los 52 gramos a moles. Y una vez que lo convierto a moles, pues ya lo puedo poner aquí. ¿Sale? O, si quiero, pongo los 52 gramos aquí de gas butano. Pero estos 2 moles debo convertirlo a masa. ¿Sale?
Voy a hacer los dos pasos. Voy a hacer primero, voy a convertir los 52 gramos a moles, ¿sale? Y entonces para eso necesitamos el peso molecular del gas butano. Y ahí está. Peso molecular del gas butano. El peso molecular, también para sacar peso molecular, ahí hay un video en el mismo canal. Aquí no voy a explicarlo, pero ahí está. El peso molecular del gas butano es 58 gramos por mol. Entonces, ¿qué voy a hacer? Estos 52 gramos convertirlo a mol. Muy bien. Entonces decimos 1 mol de gas butano, hay 58 gramos de gas butano, ¿verdad? Y es esto que está aquí. Muy bien, entonces, ¿cuántos gramos tenemos? 52. Entonces, ¿cuántos moles de gas butano le corresponden a 52 gramos de butano? Y entonces hacemos el cálculo, regla de 3, y me da 0.896 moles de gas butano. Entonces 52 gramos de gas butano y 8.96 es exactamente lo mismo, nada más en unidades distintas. Entonces, en vez de colocar aquí 52 gramos, lo que voy a colocar aquí son lo que le corresponde, pero en moles. ¿Se fijan? Y entonces, ya que lo coloqué en moles, los 0.896, ahora sí, ¿cuántos moles? Que es lo que me está pidiendo el problema. ¿Cuántos moles de CO2 se producen? Regla de 3, por resultado entre y hacemos la operación y me da 3.58 moles de CO2. Y ya está resuelto este paso. ¿Se fijan? Tuve que utilizar la masa molar porque este es un problema mol-masa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? Muy bien. Voy a hacer ahora la otra manera, que es convertir los 2 moles a masa, ¿sale? Y para que también vean que también se puede resolver, ¿no? Entonces, aquí le ponemos los 52 gramos y estos 2 moles lo convertimos a masa. Entonces, seguimos con el peso molecular, de todas maneras lo seguimos utilizando. Y luego decimos ahora 2 moles de gas butano, ¿cuántos gramos le corresponden? Entonces, en vez de colocar, hacemos la operación, son 116 gramos, y en vez de colocar aquí 2 moles, pues le ponemos los 116 gramos de gas butano. Y se puede hacer la misma relación. 116 gramos son 8 moles, porque 116 son 2 moles. Entonces no hay ningún problema ahí, no hay un conflicto o no hay un problema con la regla de proporciones, ¿no? Entonces 16 gramos de gas butano da 8 moles. 52, ¿cuántos dará? Y entonces nos da el mismo resultado. 3.586 moles de CO2. Y ya tenemos el resultado. Ya paso número 6, nada más verificamos que el resultado sea razonable, pues sí lo es, ¿no? Si 116 da 8, poquito menos de la mitad, pues debe dar poquito menos de la mitad de 8, ¿no? O sea, si son 3.52. Aquí en este problema es un mol masa porque te pide el resultado en moles. Pero también lo pudimos haber hecho al revés, ¿no? O sea, ¿cuántos gramos? Aquí le pudimos haber puesto cuántos gramos de CO2 se producen a partir de 52 o de otra cantidad, ¿no? De 5.2, pero en vez de gramos, moles, ¿sale? Y aquí conviene resolverlo mol-mol y luego al final pues lo conviertes a masa, ¿no? Que es más o menos el paso 5 que mencionábamos ahorita. Muy bien, entonces ya tenemos un problema mol-masa. Vamos ahora a resolver un problema masa-masa. Vamos a convertir en un masa-masa. Obviamente hay que borrar ¿verdad? Y también voy a cambiar la cantidad de Entonces decimos, ¿cuántos gramos de CO2 se producen a partir de 50 gramos de gas butano? Dada la ecuación, ya está balanceada y hay oxígeno de sobra. Entonces aquí volvemos con los dos mismos moléculas que están participando, ¿no? Que son 2 moles de gas butano, me produce 8 moles de CO2. La cuestión es que me pide el resultado en gramos y también el dato está en gramos. Entonces, como toda la ecuación está en moles, aquí la estrategia que voy a utilizar es convertir todo esto a masa. Y la convierto a gramos, pues porque es el dato que me está dando aquí, ¿verdad? Y me está pidiendo en gramos. Por eso la voy a convertir entonces a gramos. Vamos a convertirlo. Para convertirlo necesitamos la masa molar. Entonces, peso molecular del gas butano, que es el primero que voy a convertir, 58 gramos por mol. Entonces, en un mol hay 58 gramos, ¿sale? Y entonces, pues hacemos la regla de 3, ¿no? ¿Cuántos gramos hay? En 2 moles. Le corresponden 116 gramos de gas
butano. Ya borro todo lo demás. Esto y esto es lo mismo, nada más que están en unidades distintas. La pasé a gramos. Y hago lo mismo, pero ahora para el CO2, ¿no? Peso molecular. Un mol pesa un mol de CO2, son 44 gramos. Pero aquí en la ecuación me dice que hay 8. Entonces, si 1 son 44, 8, ¿cuánto le corresponde? Pues es 8 por 44 y entonces nos da 352. Y lo apuntamos. Lo que acabamos de hacer es convertir la regla esta de 3, la regla de proporción que tenemos aquí, o este factor de conversión, lo que acabamos de hacer es convertirlo a gramos. Entonces ya no nos sirve el otro. Ya nos manejamos todo como si fuera gramo, gramo. ¿Sale? Ahora sí, el resultado me va a dar en gramos a partir de los gramos que tiene aquí. Entonces decimos, ¿cuántos gramos de CO2, que es lo que está aquí, se producen, pero no a partir de 116, ¿verdad? Que es como está en la ecuación química, sino de 50. Entonces, ¿cuántos gramos de CO2 se producen a partir de 50 gramos de gas butano? Regla de 3, este por este, resultado entre este, y entonces nos da 151.72 gramos de CO2. Y este es un problema masa. Hay que convertirlos pues a masa. Si se fijan, hay que manejar lo que es balanceo, para los tres, hay que manejar balanceo, cómo escribir la ecuación química, y lo que es masa molar, y pues lo que es el mol, ¿no? Muy importante. Muy bien, hasta aquí hemos resuelto un problema mol-mol, mol-masa, masa-masa. Les voy a proporcionar ejercicios para resolver estos tipos de problemas con mol-mol, mol-masa y masa-masa. Cualquier duda, pregunta o comentario quedo a la orden, pueden enviarme correo. Hasta luego.